Miguel, cuyo rostro curtido por el sol y el viento llevaba las marcas de innumerables amaneceres y anocheceres en la carretera, sentía el peso de los años como un lastre invisible en la cabina de su fiel Goliat. La carretera 57, esa arteria vital que serpenteaba a través del corazón de México, era su universo, y el rugido constante del motor, la única voz que a menudo rompía el silencio de su existencia. En su juventud, la carretera había sido sinónimo de libertad, de horizontes lejanos y la promesa de un futuro brillante. Pero con el paso del tiempo, esa promesa se había desvanecido, dejando tras de sí una sensación de vacío, una monotonía que parecía tragarse cualquier atisbo de alegría o propósito. Su vida se había convertido en una rutina predecible: cargar, conducir, descargar, descansar brevemente y volver a empezar. Las ciudades eran meros puntos en el mapa, los rostros de quienes recibían o enviaban la mercancía, figuras fugaces sin nombre ni historia. La soledad, que al principio había sido una compañera tolerable, se había transformado en una sombra constante, envolviéndolo en una melancolía silenciosa. Los recuerdos de un pasado quizás más luminoso se habían difuminado, como fotografías viejas expuestas demasiado al sol, dejando solo una vaga sensación de pérdida. En las largas noches de carretera, bajo un cielo estrellado que paradójicamente acentuaba su soledad, Miguel a menudo se preguntaba cuál era el sentido de todo aquello. ¿Para qué tanto esfuerzo, tanta distancia recorrida, si al final del camino solo lo esperaba otra carga y otra noche solitaria? Había intentado encontrar respuestas en conversaciones fugaces con otros camioneros en las paradas de descanso, en la lectura ocasional de un periódico arrugado, incluso en las transmisiones de radio que a menudo se perdían en la estática. Pero ninguna de esas fuentes había logrado llenar el vacío que sentía en el alma. Una noche particularmente oscura, mientras una llovizna persistente empañaba el parabrisas de El Errante, Miguel se sentía más agobiado que de costumbre. El cansancio físico se sumaba a un agotamiento emocional profundo. Sus párpados luchaban por mantenerse abiertos, y la carretera, iluminada débilmente por los faros, parecía extenderse hacia un infinito sinsentido. Fue entonces cuando, en la distancia, surgió una luz. No era la luz intermitente de un vehículo de emergencia, ni el resplandor amarillento de un poblado cercano. Era una luz pura, intensa pero suave a la vez, que parecía emanar de la nada, flotando en el horizonte como una promesa en medio de la oscuridad. Miguel, intrigado y un poco desconcertado, aflojó el pie del acelerador. A medida que se acercaba, la luz se hacía más definida, tomando una forma que su mente, cansada y quizás un poco confundida, luchaba por interpretar. Finalmente, pudo distinguir que la luz envolvía una figura femenina, de pie a un lado de la carretera, justo donde un pequeño y descuidado santuario dedicado a la Virgen de Guadalupe se erguía como un humilde centinela. La figura irradiaba una serenidad indescriptible, una paz que contrastaba drásticamente con la agitación interior de Miguel y la turbulencia del mundo exterior. No era una aparición espectral o fantasmagórica. Aunque envuelta en esa luz sobrenatural, la mujer tenía una presencia terrenal, casi tangible. Su vestimenta, de un blanco inmaculado y un manto azul celeste, parecía flotar suavemente a su alrededor. Su rostro, bañado por esa luz divina, era de una belleza sencilla y profunda, pero lo que más impactó a Miguel fueron sus ojos. Una mirada llena de amor incondicional, de comprensión infinita, que parecía conocer cada uno de sus pesares, cada una de sus luchas, cada anhelo oculto en lo más profundo de su ser. En ese instante, el tiempo pareció detenerse. El ruido del motor de El Errante se desvaneció, la llovizna dejó de golpear el parabrisas. Solo existían Miguel y esa presencia luminosa a la orilla del camino. No hubo palabras pronunciadas, pero en esa mirada silenciosa se produjo una comunicación profunda, un intercambio de almas. Miguel sintió como una oleada de emociones lo inundaba: asombro, incredulidad, pero sobre todo, una profunda sensación de ser visto, de ser comprendido de una manera que nadie jamás lo había hecho. En esa mirada, vio reflejada su propia vida, con sus aciertos y sus errores, sus momentos de valentía y sus instantes de debilidad, la bondad que había intentado ocultar bajo una coraza de cinismo y la soledad que lo había consumido lentamente. Pero también vio algo más, una chispa de esperanza, una promesa de redención. Sintió que no estaba solo, que había un propósito más allá de la monotonía de la carretera. La calidez que emanaba de la figura no era física, sino espiritual, envolviéndolo en un abrazo reconfortante que sanaba las heridas invisibles de su corazón. En ese encuentro trascendental, Miguel comprendió que su vida no era un simple ir y venir sin sentido. Que cada kilómetro recorrido,
cada rostro cruzado, cada carga transportada, tenía un valor, aunque él no lo hubiera percibido hasta ese momento. Vio el hilo invisible que conectaba su pequeña historia con el tapiz inmenso del universo, y sintió que formaba parte de algo mucho más grande que él mismo. Cuando la luz comenzó a menguar y la figura de la Virgen María se desvaneció gradualmente en la oscuridad de la noche, Miguel se encontró arrodillado en el asfalto húmedo, las manos juntas en una oración silenciosa. Lágrimas de gratitud y asombro corrían por sus mejillas curtidas. No era una conversión repentina y fanática, sino un despertar suave y profundo, como el sol que disipa la niebla de la mañana. Se levantó, sintiéndose ligero por primera vez en muchos años. Subió de nuevo a la cabina de El Errante, pero el mundo a su alrededor parecía haber cambiado. El rugido del motor ya no era un sonido monótono, sino una melodía que lo acompañaba en su nuevo camino. La carretera se extendía ante él, no como una condena, sino como una oportunidad para vivir de manera diferente. En las siguientes semanas y meses, quienes conocían a Miguel notaron un cambio sutil pero significativo en su actitud. Ya no era el camionero taciturno y solitario de antes. En sus paradas, se tomaba el tiempo para conversar con otros conductores, compartiendo una palabra amable, una sonrisa genuina. Ayudaba a quien lo necesitara, ya fuera con una herramienta o con un consejo. Encontró alegría en los pequeños detalles, la belleza de un amanecer sobre las montañas, el aroma del café recién hecho en una fonda de carretera, la solidaridad inesperada de un desconocido. Empezó a visitar los pequeños santuarios que encontraba a lo largo de sus rutas, no por obligación, sino por un impulso interno de agradecimiento. Encendía una vela, rezaba en silencio, recordando la mirada llena de amor que había transformado su vida. La recompensa no llegó en forma de riquezas materiales o reconocimientos públicos. Llegó de una manera mucho más profunda y significativa, en la paz interior que ahora lo acompañaba, en el sentido de propósito que había encontrado en su trabajo y en sus interacciones con los demás. Miguel comprendió que la verdadera salvación no era escapar de su vida, sino encontrar la luz dentro de ella, la conexión con lo trascendente que daba sentido a cada momento. Con el tiempo, Miguel se convirtió en una especie de leyenda entre los camioneros de la 57. Algunos contaban historias sobre un encuentro misterioso en una noche oscura, un camionero que había cambiado su manera de ser después de ver algo extraordinario. Lo llamaban el peregrino, no por las distancias que recorría, sino por el viaje espiritual que había emprendido. Y así, Miguel continuó su camino por las carreteras de México, ya no como un lobo solitario perdido en la inmensidad del asfalto, sino como un hombre que había encontrado la luz en la oscuridad, un hombre cuya vida había sido tocada por la gracia y que ahora vivía cada día con la certeza de que cada kilómetro recorrido tenía un propósito, y que la verdadera recompensa se encontraba en el amor y la conexión con los demás, un legado silencioso de aquel encuentro milagroso en la solitaria Carretera 57. Su vida, antes un eco vacío en el silencio del asfalto, ahora resonaba con la melodía de la esperanza y la fe.